Bien, vamos a hablar del tema de calor latente. En este caso vamos a ver que tenemos una olla sobre el fuego está a 1000, el agua está a 20, el calor fluye de una zona de alta temperatura a baja. Después de 10 minutos el agua aumenta a 60, después de 20 minutos el agua se encuentra a 100 y después de 30 minutos sigue el agua a 100. Tan solo que vamos a observar que el agua está pasando de estado líquido a estado vapor, cosa que antes no. O sea, no hay cambio en la temperatura, sí, pero hay un cambio de estado, de sólido a de líquido a vapor. Bien. Entonces, ¿qué cambios se producen en el último caso y cómo se llama? Entonces, recién acabamos de nombrarlo, ahora lo completo. Y ahí lo completamos. Se produce un cambio de estado que va del líquido al vapor. A ese cambio se le llama evaporación. Bien. Ahora, seguimos con este otro punto. Bueno, acá tengo que arreglar. El cambio de estado se llama vaporización, no evaporación. La evaporación es cuando pasa así también de sólido a líquido, pero digo del líquido a vapor, pero no necesita llegar a un punto de ebullición como en este caso, ¿tá? Donde el agua debe llegar a los 100 grados para producir todo este vapor, ¿tá? La evaporación, si uno pone la cacerola al sol o lo dejan fuera en un ambiente seco, obviamente el nivel de agua va a ir bajando, ¿tá? O sea, el agua no necesitó llegar a 100, al punto de ebullición, para que se produzca un cambio de estado. Bien, en este caso sí. En este caso sí el agua llega a un cambio de estado porque llega al punto de ebullición del agua. Entonces cuando llega al punto de ebullición del agua es la parte de vaporización. Si yo cuelgo la ropa afuera, esta se va a secar, o sea, el agua que está en la ropa va a pasar a estado de vapor, pero sin llegar al punto de ebullición. Entonces en ese caso es evaporación. Ahí está mi confusión, ahí lo arreglamos. Bien, entonces ahora sí pasamos al segundo caso. En este último caso hay un intercambio de energía, justifica la respuesta. La energía la definimos como que mide la capacidad de provocar cambios. Entonces, como se está produciendo un cambio en este caso, se produce un intercambio de energía. Se produce un cambio no porque varía la temperatura del agua, porque no varió, sino porque hay un cambio de estado. Bien, así que tenemos parte de la 2 y parte de la 3. O sea, tenemos la 2 y parte de la 3. Bien, en este caso dice la fórmula esta fórmula que hemos trabajado anteriormente, ¿sirve para medir el intercambio de calor en el último caso? Y no nos va a servir porque para medir el intercambio de calor tiene que haber una variación de temperatura. Y cuando se está produciendo un cambio de estado, no hay cambio de temperatura. Bien, en el caso del agua, cuando está congelada y pasa a estar en estado líquido, o sea, de hielo, pasa a estar líquido, ahí se está produciendo un cambio de estado, se llama fusión, y no hay cambio de temperatura, o sea, podemos tener hielo a 0 grados y agua a 0 grados. Bien. Bien, entonces lo que dice acá que en los cambios de estado no hay variación de temperatura. Bien, en esos casos se utiliza, en vez de la capacidad calorífica, se trabaja con el calor latente para los cambios de estado. Entonces estamos diciendo acá, cuando pasa de sólido a líquido o viceversa, es calor latente de fusión. Acá cuando pasa de estado líquido a vapor es calor latente de vaporización. Bien, entonces aquí vamos a trabajar con un ejemplo donde 20 gramos de hielo que se encuentra a menos 50 le vamos a entregar calor hasta
O sea, el hielo después va a ser agua y del agua va a pasar al estado de vapor hasta que el vapor llegue a los 150 grados centígrados. Los datos, fíjense que acá necesitamos la capacidad calorífica del hielo. Fíjense la capacidad calorífica del hielo, 0,5, y la capacidad calorífica del agua, 1. O sea, la capacidad calorífica no solo va a depender de la sustancia, sino también en el estado de agregación que se encuentra. O sea, para el hielo es 0,5. En sí es un poquito más que 0,5, pero lo redondeamos a 0,5. En estado líquido es 1 gramo. Y fíjense que en estado de vapor otra vez cambia a 0,48. Bien. Y el calor latente, fíjense, de fusión para que el hielo pase a estar en estado líquido es de 80. ¿Qué significa? Que tengo que entregar 80 calorías a 1 gramo de agua para que pase de estado sólido a estado líquido. En cambio, acá en el cambio, para que haya un cambio de temperatura, le tengo que entregar 0,5 calorías a 1 gramo de agua para que cambie 1 grado centígrado. Fíjense la cantidad de calor que absorbe para variar la temperatura, 0,5, 1 gramo, 0,5, y acá 1 gramo hay que entregarle 80 calorías para producir un cambio de estado. O sea, los cambios de estados requieren mucha energía para que, por ejemplo, pase de estado sólido a estado líquido. Y fíjense, para el estado de vapor, cuando pasa de agua a 100 a vapor a 100. Bien, no hay un cambio de temperatura, hay un cambio de estado. Fíjense cómo aumenta. Necesito 540 calorías para que 1 gramo de agua a 100 pase a ser vapor a 100. Bien, o sea, a medida que va aumentando, o sea, de sólido a líquido, de líquido a vapor, ahí va aumentando el calor latente. Entonces, los cambios en síntesis, los cambios de estado requieren de mucha energía. O sea, hay mucho intercambio de energía. El calor absorbido por el hielo, vamos a hacer acá un gráfico, y todos estos datos los vamos a volcar después a este gráfico, a ver cómo queda. Entonces, vamos a calcular acá el calor absorbido por el hielo para pasar de menos 50 a 0 grados. Y ahí tenemos el calor absorbido, bien, los 20 gramos de agua, la capacidad calorífica del hielo, la temperatura final es 0, menos la inicial que es menos 50. Todo esto nos da 500 calorías. Vamos para el segundo, donde hay un cambio de estado, pasa de hielo a 0 grados a agua a 0 grados. Entonces ahí utilizamos el calor latente. Observen acá. 20 por 80, 1600 calorías. Y fíjense la demanda de energía que requiere un cambio de estado. Mientras que pasamos de menos 50 grados, o sea, de 50 grados bajo cero a 0, hay una diferencia térmica de 50 grados, pavada de variación de temperatura. Pero fíjense la energía que demandó, 500 calorías. Y en este caso, donde no hay cambio de temperatura, pero sí hay cambio de estado, fíjense la cantidad de energía que demandó, 1600 calorías. Los cambios de estado, como dijimos antes, hay mucho intercambio de energía. Vamos ahora, ya que ahora tenemos agua a 0 grados, vamos a pasar esa agua de 0 a 100. Y ahí tenemos los 20 gramos de agua que arrancan de 0 grados a 100, 2000 calorías. Y ahora otro cambio de estado donde vamos a pasar agua a 100 grados a vapor a 100 grados. Bueno, y observen, miren la cantidad de energía que demanda pasar 20 gramos de agua en 100 grados a 20 gramos de vapor a 100 grados. 10.800 calorías. Fíjense acá cuando cambia la temperatura. Hay 500 calorías. 2000 calorías, pero la temperatura varió en 100 grados. Y
10.800 calorías para pasar esos 20 gramos de agua 100 a 100 de vapor. Bien. Esto es un dato muy para tener en cuenta. Por ejemplo, esto explica por qué los bomberos en las mangueras utilizan un chorro de agua gruesa, obviamente para apagar el fuego en ese caso, pero a su vez hay una nube de agua muy fina que envuelve al ese chorro. Esa agua en estado de que está pulverizado, que está muy, es agua, gotitas muy finas, es para proteger al bombero, porque como es muy fina el agua esa, enseguida de estado líquido pasa a estado de vapor. Bien, entonces fíjense toda la energía que va a demandar, y ese calor que es absorbido por el agua, porque va a pasar de temperatura 20 grados a 100, pero de 100 a vapor, que ese es el proceso donde demanda mucha energía. Entonces todo ese calor lo va a absorber el agua para producir el cambio de estado, y ese calor no va a ir al bombero, ¿tá? Entonces todo este calor es absorbido con esa fina gota de agua para pasar de líquido a vapor y absorberlo él y no el bombero. Bien. Y en este último para pasar vapor de 100 grados a 150. Bien, y ahí tenemos el calor absorbido para pasar de 100 a 150, 480 calorías. Bueno, ahora todo esto lo vamos a ir a volcar en este gráfico, cómo varía el calor y la temperatura. Bien, la primera línea va a arrancar entre menos 50, va a pasar a 0 y hay 500 calorías de intercambio. Bien, ahí tenemos el menos 50, 0 y ahí aproximadamente 500 calorías. Vamos a hacer el otro proceso donde va de 0 a 0, pero a 1600 calorías. O sea, hay un intercambio de 1600 calorías, pero no hay variación de temperatura. Y ahí tenemos 500 calorías más 1600 nos da 2100 calorías. Pero la temperatura se encontraba en 0 grados, o sea, no hay cambios de temperatura. Ahora vamos a pasar a este caso donde en este caso el agua pasa de 0 a 100 y hay 2000 calorías de intercambio. Bien, a los 2100 le sumo otro 2000, me da 4100. Acá tenemos 4200, o sea que es un poquito más a la izquierda. Está un poquito más a la izquierda. Y ahí unimos con flecha de acá hasta ahí. Bien, para pasar de agua de 0 a 100 grados. Hasta ahora se le entregó 4100 calorías. Hasta acá 4100 calorías. En esta etapa ahora pasamos de 100 a 100, pero de agua a vapor. Y hay 10.800. O sea, de los 4100 que tenemos, de los 4100 le tenemos que sumar los 10.800, y eso nos da 14.900 calorías hasta este punto. Y ahí nos queda la gráfica como de hielo pasa a ser hielo a 0 grados, agua a 0 grados, agua a 100 grados, vapor a 100 grados y acá vapor a 150.